Una madre pobre no tenía para pagar. Lo que hizo el cajero y la reacción del dueño sorprendió a todos. El sol caía despacio sobre el horizonte, tiñendo las calles polvorientas de un naranja suave. Los mercados locales ya estaban cerrando, y la tienda de Rodríguez, con su cartel de letras desgastadas, permanecía abierta para los últimos clientes del día. Ana caminaba apresurada, con el rostro preocupado, cargando en brazos a su hija menor y sujetando a su hijo de la mano. Sus pasos eran rápidos, como si temiera que alguien pudiera detenerla antes de llegar a su destino. Desde hacía semanas, la situación en casa se había vuelto insostenible. La poca comida que lograba conseguir con el dinero que su esposo mandaba, trabajando en una fábrica a kilómetros de distancia, apenas alcanzaba para una comida al día. La idea de no tener suficiente para alimentar a sus hijos le quitaba el sueño cada noche. Cuando Ana entró en la tienda, fue recibida por la atmósfera fría y el olor a productos enlatados. Las luces fluorescentes parpadeaban y el lugar estaba casi vacío, excepto por el sonido del bip del escáner en la caja registradora, donde Pablo, el joven cajero, pasaba las últimas compras del día. Lo conocía de vista, pero nunca había intercambiado más que un par de palabras con él. Era un chico amable, de esos que siempre parecían dispuestos a ayudar, aunque su rostro a menudo mostrara señales de cansancio. Ana recorrió los pasillos de la tienda con cuidado, eligiendo los productos más básicos, calculando con precisión lo que podía permitirse. Sabía que cada peso contaba, pero al ver la caja de leche en la estantería, pensó en cómo sus hijos la pedían todas las noches antes de dormir. Dudó por un momento, estirando la mano con la esperanza de que esta vez fuera diferente, de que pudiera comprar todo lo necesario para una cena decente. Junto con la leche, tomó una bolsa de arroz, algunos huevos y un poco de pan. Miró los productos en su canasta, aún preocupada por el precio, pero decidió acercarse a la caja de todas formas. Al llegar, Pablo la recibió con una sonrisa amable. «Buenas noches, señora. ¿Todo bien hoy?» Ana esbozó una sonrisa débil, intentando disimular su ansiedad. Mientras Pablo pasaba los productos por el escáner, ella sacó el poco dinero que llevaba consigo. Sabía que no alcanzaría, pero estaba desesperada por intentarlo. «Serán 230 pesos», dijo Pablo, mirando la pantalla. Ana sintió como si el suelo se le moviera. Contó los billetes rápidamente, pero le faltaban casi 30 pesos. En ese momento, la sensación de vergüenza la abrumó. Trató de hablar, pero su voz salió en un susurro apenas audible. «Lo siento, no tengo suficiente», dijo mientras le entregaba solo una parte del dinero. «Tal vez, solo puedo llevarme el arroz y el pan». Pablo, al darse cuenta de la situación, miró a la pequeña niña que Ana sostenía en brazos, con los ojos cansados y la ropa desgastada. Sin decir nada, sacó su billetera del bolsillo y discretamente puso los 30 pesos que faltaban en la caja. Su gesto fue rápido y silencioso, como si no quisiera que nadie más lo notara. «No se preocupe», dijo, sin mirar a Ana directamente. «Puede llevarse todo». Ana lo miró, sorprendida y a la vez abrumada por la emoción. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero se contuvo. Agradecida, tomó las bolsas, sintiendo que una pequeña parte de su carga se aliviaba, aunque solo fuera por ese momento. «Gracias, de verdad, no sé cómo agradecerle», logró decir, su voz temblando. Pablo solo sonrió, como si lo que había hecho no tuviera importancia. Para él, era un simple acto de bondad. Algo que, en su corazón, sentía que debía hacer. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que alguien más había estado observando desde las sombras. Rodríguez, el dueño de la tienda, había estado en la oficina trasera revisando inventarios y cuentas cuando escuchó el sonido familiar de la caja registradora. Al salir para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de cerrar, vio la interacción entre Pablo y Ana. La furia lo invadió de inmediato. No podía creer que su empleado, un joven al que le pagaba apenas lo suficiente, se hubiera atrevido a regalar dinero de la tienda sin consultarlo.
Rodríguez se acercó a la caja, sus pasos resonando con fuerza en el suelo de azulejos. Su rostro estaba tenso, y sus manos se cerraban en puños. ¿Qué diablos está pasando aquí?, espetó, su voz fuerte y cortante. Ana se tensó de inmediato, temiendo lo peor. Sabía que ese hombre no era amable y que su carácter era conocido en el pueblo por ser cruel y egoísta. Pablo, al verlo acercarse, intentó mantener la calma, pero sabía que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de su decisión. Nada, señor Rodríguez, respondió Pablo con firmeza. Solo estaba ayudando a una cliente que no tenía suficiente para pagar. Rodríguez lo miró con una mezcla de desprecio y rabia. ¿Ayudando? ¿Con qué derecho decides regalar mi dinero?, dijo, elevando la voz para que todos los presentes pudieran escucharlo. Esta no es una maldita tienda de caridad. Si no tiene dinero, que no compre nada. Las palabras de Rodríguez resonaron en el aire como un golpe. Ana sintió que su corazón se encogía de vergüenza. Quiso disculparse, pero no encontraba las palabras. Las miradas de los pocos clientes que quedaban en la tienda se clavaron en ella, haciéndola sentir aún más pequeña de lo que ya se sentía. «Devuélvele todo lo que le diste», ordenó Rodríguez, señalando las bolsas. «Y tú, Pablo, estás despedido. No voy a tolerar empleados que se crean santos a costa de mi negocio». El rostro de Pablo palideció, pero no retrocedió. Sabía que había hecho lo correcto, aunque eso significara perder su trabajo. Miró a Rodríguez con una expresión de calma desafiante, mientras Ana, sintiéndose culpable por todo lo que había sucedido, comenzaba a devolver las bolsas al mostrador. «No, no lo haga», dijo Pablo, deteniendo a Ana. «Yo me hago cargo de esto». Rodríguez soltó una carcajada amarga, disfrutando de su posición de poder. «¿De verdad?», se burló. «Tú no te haces cargo de nada aquí. Ya no eres nadie en esta tienda». Pablo se quitó el delantal con las manos temblorosas y lo dejó sobre la caja, mirando a Ana una última vez antes de dar media vuelta y salir de la tienda con la cabeza baja. Las lágrimas se acumulaban en los ojos de Ana mientras veía a Pablo desaparecer por la puerta, sabiendo que su buena intención había acabado costándole el trabajo. Tomó una de las bolsas que había dejado en el mostrador, la única que podía pagar, y salió de la tienda, sintiéndose peor de lo que se había sentido al entrar. Pablo caminaba rápido por las calles empedradas del pueblo, con la sensación de un nudo en el estómago. El aire fresco de la noche, en vez de aliviar la tensión que lo invadía, parecía hacer más pesada la sensación de fracaso que le apretaba el pecho. En su mente, la voz de Rodríguez aún resonaba con fuerza, repitiendo las palabras crueles que había lanzado frente a todos. Despedido, humillado, reducido a nada en cuestión de minutos, por un simple acto de bondad. Sabía que no había hecho nada malo, que lo correcto siempre había sido ayudar a Ana y a sus hijos, pero el precio que pagó por su compasión lo dejaba sin rumbo. No tenía idea de cómo enfrentaría lo que vendría después. Su trabajo, aunque mal pagado y agotador, era lo único que mantenía a flote su precaria existencia. Ahora, sin eso, la incertidumbre se alzaba frente a él como un muro impenetrable. Dejó que sus pasos lo llevaran hasta un pequeño parque, donde se sentó en una de las viejas bancas de madera. El cansancio físico y emocional finalmente lo venció, y dejó caer la cabeza entre las manos. El leve crujido de las ramas mecidas por el viento era el único sonido que lo acompañaba. Mientras tanto, la realidad de su situación se hacía más palpable con cada segundo que pasaba. No muy lejos de allí, en la tienda, Rodríguez aún disfrutaba del control que creía tener sobre todo y todos. Se paseaba entre los estantes como si fuera el dueño de algo más que productos y paredes. En su mente, la tienda era su feudo, y él, el rey incuestionable. Lo que Pablo había hecho lo consideraba una traición, una muestra de debilidad. Para él, la caridad no tenía lugar en los negocios. Ese muchacho jamás entendió cómo funciona el mundo, masculló entre dientes, mientras reorganizaba unas cajas de productos, como si eso reafirmara su dominio.
Mientras Rodríguez seguía sumido en su pequeño reino de superioridad, Ana caminaba hacia su hogar, con pasos lentos y la mente llena de pensamientos caóticos. La bolsa de compras, ligera, le pesaba más que si estuviera llena. El rostro de Pablo no salía de su cabeza, su bondad mezclada con la injusticia que había sufrido por su causa. Por más que intentaba convencerse de que no era su culpa, una parte de ella no podía dejar de sentirse responsable por lo que había pasado. El pequeño apartamento donde vivía con sus hijos se encontraba a pocas cuadras de la tienda. La pintura en las paredes del edificio estaba desgastada, y las escaleras de concreto parecían más frágiles con cada paso que daba. Al llegar a su puerta, sus hijos ya la esperaban. El pequeño Daniel, con su rostro sucio pero sus ojos brillantes, corrió a recibirla. Ella trató de sonreír, pero la sombra de lo ocurrido pesaba en su rostro. «Mamá, ¿trajiste comida?», preguntó con la inocencia de quien desconoce las batallas que se libran fuera de las paredes de su hogar. Ana asintió con la cabeza, mostrándole la bolsa de arroz y pan. Sabía que no era suficiente, pero la sonrisa de su hijo, aunque breve, le dio fuerzas para continuar. Esa noche, mientras preparaba la cena, no podía dejar de pensar en las palabras de Rodríguez, en el tono despectivo con el que la había tratado. Pero sobre todo, pensaba en Pablo. Se preguntaba si alguna vez podría hacer algo para compensar lo que había ocurrido. Mientras tanto, Pablo seguía sentado en la banca del parque. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. Al final, el mundo seguiría su curso, con o sin él. Se levantó lentamente, sacudiendo las manos en sus pantalones, como si pudiera deshacerse de la frustración con ese simple gesto. Sin embargo, aún no tenía claro hacia dónde ir. No podía volver a la tienda, eso era seguro. Y aunque tenía algunos ahorros, no le durarían mucho. El pensamiento de regresar a casa, con las manos vacías y sin una historia de éxito para contar, lo hizo dudar. Sus padres, que vivían en las afueras del pueblo, siempre habían esperado más de él, aunque no lo decían directamente. Había aprendido a leer la decepción en sus ojos cada vez que mencionaba su trabajo en la tienda, y ahora, sin ese empleo, su valor a sus propios ojos parecía desvanecerse. Pasaron los días, y el pueblo continuó su ritmo habitual. Ana volvía a la tienda de vez en cuando, aunque evitaba encontrarse cara a cara con Rodríguez. El ambiente en la tienda había cambiado ligeramente, con algunos clientes murmurando sobre lo que había sucedido entre él y Pablo. Sin embargo, nadie se atrevía a decir nada en voz alta. El dueño seguía gobernando con puño de hierro, y cualquier intento de cuestionar su autoridad era rápidamente silenciado. Un viernes por la tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, una mujer de aspecto humilde pero decidida llegó al pueblo. Doña Isabel, una figura desconocida para muchos, caminaba con paso firme por las calles empedradas, su mirada atenta a cada rincón del lugar. Aunque pocos la reconocían, aquellos que sí sabían quién era se sorprendieron al verla después de tanto tiempo ausente. Rodríguez, por su parte, no tenía idea de lo que estaba por suceder. Creía que tenía el control total de la situación, pero la llegada de Isabel traía consigo un cambio que jamás podría haber anticipado. Pablo despertó temprano esa mañana, pero el peso de la incertidumbre lo mantuvo inmóvil en la cama durante varios minutos. El eco de las palabras de Rodríguez aún lo atormentaba, y aunque sabía que había hecho lo correcto, la realidad de haber perdido su trabajo lo golpeaba con fuerza. El cuarto era pequeño, sencillo, y las paredes gastadas parecían empequeñecer aún más el espacio. La luz que se filtraba por la ventana apenas alcanzaba para iluminar su ánimo. Sentía que la vida se había vuelto gris. Finalmente se levantó, con movimientos lentos y pesados, arrastrando los pies hasta el baño. El agua fría le ayudó a despejar la cabeza, pero no lo suficiente para deshacerse de las preocupaciones que lo inundaban. Se miró en el espejo, buscando en su reflejo algo que le indicara qué hacer, pero todo lo que vio fue a un joven cansado, agotado no solo por el esfuerzo físico, sino por la constante batalla emocional de los últimos días. Sabía que, de alguna manera,
tenía que enfrentar lo que venía. Decidió salir a caminar. El silencio de la casa lo oprimía y necesitaba el aire fresco para organizar sus pensamientos. Las calles del pueblo estaban tranquilas, con pocos transeúntes. A medida que avanzaba, Pablo trataba de convencerse de que no todo estaba perdido, aunque la incertidumbre se aferraba a él con fuerza. No era la primera vez que enfrentaba dificultades, pero esta vez sentía que había más en juego. Había perdido el empleo, pero más que eso, la dignidad de haber sido humillado públicamente lo aplastaba. Mientras caminaba, la imagen de Ana volvía a su mente. Su rostro cansado, su expresión de agradecimiento cuando él había decidido ayudarla, y luego la mirada de impotencia cuando todo se desmoronó. Sabía que ella estaba pasando por una situación mucho más difícil que la suya, y eso lo llenaba de una mezcla de tristeza y rabia. Sentía que, a pesar de todo, no había sido suficiente. Llegó al parque, el mismo en el que solía sentarse cuando necesitaba pensar. El banco en el que se dejó caer estaba cubierto de hojas caídas, lo que le daba al lugar un aire melancólico que parecía hacer eco de su estado de ánimo. El viento suave agitaba las ramas de los árboles, y el sonido distante de la vida cotidiana del pueblo llegaba a sus oídos como un murmullo lejano. Se sentía perdido, atrapado entre el deseo de luchar por lo que consideraba justo y la cruda realidad de su situación. Sabía que buscar otro trabajo no sería fácil, y el orgullo herido complicaba todo. Pero también estaba el hecho de que no podía simplemente rendirse. Mientras observaba el movimiento de las hojas y el cielo que comenzaba a despejarse, una voz interna lo empujaba a actuar. Quedarse allí, en esa banca, lamentándose, no cambiaría nada. Sabía que Rodríguez tenía poder en el pueblo, pero algo en su interior le decía que ese poder no era tan inquebrantable como parecía. No podía seguir viviendo bajo la sombra de un hombre tan cruel. Un grupo de niños jugaba cerca, sus risas contrastaban con el silencio de sus pensamientos. Pablo los observaba, preguntándose si alguna vez volvería a sentir la ligereza que esos niños experimentaban, la inocencia de creer que el mundo era un lugar justo. Pero ya no era un niño. La vida le había mostrado que las cosas no siempre resultaban como uno esperaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la tienda, a las palabras de Rodríguez, y sobre todo, a doña Isabel, la mujer que había escuchado mencionada alguna vez por los más ancianos del pueblo. Se rumoreaba que era la verdadera dueña del terreno donde la tienda de Rodríguez se levantaba. A pesar de haber estado ausente durante mucho tiempo, su nombre seguía apareciendo en las conversaciones de quienes la recordaban. Pablo nunca la había conocido, pero algo dentro de él le decía que su regreso podría significar un cambio. Pero ¿y si era solo un rumor? ¿Qué pasaría si Isabel nunca regresaba? ¿Seguiría Rodríguez pisoteando a los demás? El dilema de Pablo no era solo encontrar una solución para sí mismo, sino también descubrir cómo podría hacer justicia por quienes, como Ana, sufrían a diario. Después de un largo rato, se levantó del banco. El viento había cambiado, y con él, su resolución. No podía seguir huyendo de los problemas. Sabía que tenía que encontrar una manera de salir adelante, y lo primero que debía hacer era dejar de mirar al pasado. El futuro aún estaba por escribirse, y él tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Con paso firme, dejó el parque detrás de él, decidido a hablar con algunos amigos del pueblo, gente que tal vez conocía más sobre la misteriosa doña Isabel y su posible regreso. Sabía que si alguien podía desafiar el poder de Rodríguez, sería ella. Pablo caminaba con paso firme por las calles empedradas del pueblo. Su mente ya no estaba llena de dudas, sino de determinación. Sabía que no podía seguir siendo la víctima de un sistema injusto, pero también comprendía que enfrentarse a Rodríguez directamente no era una opción viable. Necesitaba un plan, una estrategia que no lo dejara expuesto otra vez. Lo primero que debía hacer era averiguar más sobre la verdadera dueña del terreno donde se levantaba la tienda. Al llegar a la plaza principal, vio a don Ernesto, uno de los hombres más viejos del pueblo. Sentado en una banca bajo la sombra de un árbol,
el anciano se dedicaba a observar la vida que transcurría lentamente a su alrededor. Había rumores de que don Ernesto conocía a doña Isabel desde hacía años, incluso antes de que dejara el pueblo. Pablo, con algo de nerviosismo, se acercó a él, buscando las palabras correctas para iniciar la conversación. «Buenos días, don Ernesto», saludó Pablo, con un tono respetuoso pero decidido. El anciano lo miró con curiosidad, ajustándose el sombrero de paja mientras evaluaba al joven que tenía enfrente. Conocía a Pablo de vista, como a casi todos en el pueblo, pero no estaban familiarizados. Aún así, con un gesto de la mano, lo invitó a sentarse. «Buenos días, muchacho. ¿Qué te trae por aquí?» Pablo se sentó a su lado, observando cómo el viento levantaba suavemente el polvo del camino. No quería parecer demasiado directo, pero sabía que necesitaba respuestas. «He escuchado hablar de doña Isabel, la dueña del terreno donde está la tienda de Rodríguez. Quisiera saber más sobre ella, si es que usted la conoció». Don Ernesto sonrió, como si el simple hecho de mencionar a doña Isabel despertara recuerdos lejanos. «Ah, Isabel», dijo, con un tono nostálgico. «Claro que la conocí. Una mujer fuerte, con carácter. Su familia ha sido dueña de esas tierras desde hace generaciones. Pero hace tiempo que no se sabe nada de ella. La última vez que la vi fue hace, ¿qué será? Más de 10 años. Se fue del pueblo y dejó a ese malnacido de Rodríguez a cargo». Pablo asintió, intrigado. Sabía que ese era el camino correcto. ¿Cree que haya posibilidades de que regrese? Don Ernesto se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el horizonte. «Dicen que sí. He escuchado que estuvo en la capital por temas de salud, pero últimamente se habla de su regreso. Nadie sabe cuándo será, pero te aseguro que si vuelve, Rodríguez no tendrá control sobre nada». Las palabras del anciano le dieron a Pablo la chispa que necesitaba. Isabel era la clave. Si ella regresaba, tal vez podría intervenir y cambiar la situación. Tal vez, con su ayuda, se podría corregir la injusticia que se había cometido. Después de agradecer a don Ernesto, Pablo se levantó y comenzó a caminar de nuevo, sintiendo que su plan empezaba a tomar forma. Sabía que no podía esperar a que Isabel apareciera de la nada. Tenía que encontrar la manera de comunicarse con ella o, al menos, hacerle llegar un mensaje. Su situación no podía seguir igual. La tarde se hacía cada vez más calurosa, pero eso no detuvo a Pablo en su búsqueda. Sabía que en algún rincón del pueblo debía haber alguien más que tuviera contacto con doña Isabel o con su familia. El pueblo era pequeño, y las conexiones entre las personas, profundas. Decidió dirigirse hacia la parte más antigua, donde algunas de las familias de mayor tradición vivían desde hacía décadas. Allí, tal vez, encontraría más pistas. Al llegar a una de las casas más grandes, reconoció a doña Teresa, una anciana conocida por su discreta sabiduría. Teresa había trabajado para la familia de Isabel durante muchos años, y aunque ahora estaba retirada, seguía teniendo un profundo respeto por la historia y el legado de los propietarios del terreno. Pablo se acercó a la puerta de madera envejecida y tocó con suavidad. Pasaron unos momentos antes de que doña Teresa abriera la puerta, su rostro arrugado y amable lo recibió con una mirada intrigada. «¿Pablo? ¿Qué te trae por aquí?» El joven no perdió tiempo. «Necesito hablar con usted sobre doña Isabel. He escuchado que podría estar regresando al pueblo, y creo que ella es la única que puede poner fin a lo que está haciendo Rodríguez en la tienda». Doña Teresa, sin mostrar sorpresa, suspiró y lo invitó a entrar. Una vez dentro, le ofreció una silla y se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre su regazo. «¿Has oído bien, Pablo? Doña Isabel planea regresar. Las noticias de cómo se han manejado sus tierras y su tienda la tienen muy disgustada. Aunque no te puedo decir con certeza cuándo estará aquí, te aseguro que no tardará mucho en tomar cartas en el asunto». Las palabras de Teresa confirmaron lo que Pablo esperaba.
Isabel estaba al tanto de lo que ocurría y no tardaría en regresar. Sin embargo, había algo en los ojos de la anciana que le decía que aún no había escuchado toda la historia. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Pablo, inclinándose hacia adelante. Doña Teresa lo miró fijamente por unos segundos, como si sopesara si debía contarle todo. Isabel no es solo una mujer de negocios. Es alguien que, aunque justa, tiene un fuerte sentido de la lealtad y el honor. Si decides involucrarte, ten en cuenta que ella no olvida ni perdona fácilmente. Si cree que alguien ha traicionado su confianza, actuará con severidad. Pablo asintió, entendiendo la advertencia. No podía dar marcha atrás ahora. Había tomado una decisión, y aunque no sabía exactamente qué haría cuando Isabel volviera, estaba seguro de que debía estar preparado. Doña Teresa, viendo la determinación en los ojos de Pablo, le sonrió. Has tomado el camino correcto. Solo ten cuidado, las aguas del pasado pueden ser más profundas de lo que crees. Con esas palabras resonando en su mente, Pablo se despidió y salió de la casa, su corazón latiendo con fuerza. La llegada de Isabel estaba cerca, y sabía que cuando eso sucediera, todo el pueblo sentiría el impacto. Mientras volvía a su casa, sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El poder de Rodríguez no duraría mucho más, y él, junto a Ana, tal vez encontrarían la justicia que tanto ansiaban. Pero había una sensación en su pecho que no lo dejaba del todo tranquilo. Algo más se avecinaba, algo que ni siquiera él podía prever completamente. El rumor del regreso de doña Isabel corría como pólvora por todo el pueblo. Las esquinas de las calles, los mercados y las charlas entre vecinos estaban llenas de murmullos acerca de la poderosa mujer que había vuelto para reclamar lo que le pertenecía. Los días de poder absoluto de Rodríguez estaban contados, y aunque muchos se mantenían cautelosos ante lo que podría suceder, Pablo sabía que su momento de redención estaba cerca. La mañana del viernes, el pueblo despertó con un aire distinto. El cielo, normalmente despejado, estaba cubierto de nubes grises que prometían tormenta. Las calles, usualmente bulliciosas, estaban extrañamente tranquilas. Rodríguez, sin sospechar lo que se avecinaba, abrió la tienda como cualquier otro día, confiado en que su dominio sobre el lugar continuaría sin interrupciones. Pablo, por su parte, había pasado los últimos días preparándose mentalmente para el encuentro que sabía inevitable. Ana había estado en sus pensamientos, no solo por la injusticia que ella había vivido, sino también por la sensación de que, de alguna manera, sus destinos estaban entrelazados. Sabía que si doña Isabel actuaba, la vida de todos en el pueblo cambiaría radicalmente. Caminó con paso firme hacia la tienda, donde los rumores indicaban que Isabel había llegado. La noticia había sido rápida, una camioneta negra se había detenido frente a la tienda al amanecer, y una mujer mayor, con porte imponente, había descendido de ella. A pesar de los años fuera, su presencia seguía siendo inconfundible. Al llegar, Pablo vio la camioneta estacionada al frente. Un pequeño grupo de personas se había reunido en las afueras, observando desde la distancia, esperando ver qué sucedería. La tensión en el aire era palpable. Cuando entró en la tienda, el ambiente era completamente diferente. Rodríguez estaba parado detrás del mostrador, con el rostro tenso y los labios apretados. Frente a él, doña Isabel lo miraba con una calma gélida, como si cada uno de sus movimientos estuviera calculado para imponer su autoridad sin necesidad de levantar la voz. Pablo se mantuvo en silencio, tomando un lugar en una esquina desde donde podía observar sin ser visto. Sabía que este sería el momento decisivo, pero aún no sabía cuál sería su papel en él. Rodríguez, dijo Isabel con voz firme, rompiendo el silencio del lugar. He escuchado muchas cosas sobre cómo has manejado esta tienda en mi ausencia. Y lo que he escuchado no me agrada. Rodríguez intentó mantener la compostura, pero había un nerviosismo evidente en sus movimientos. Por primera vez en años, su control absoluto sobre la tienda y el pueblo estaba siendo desafiado. Su mirada se movía de un lado a otro, buscando una salida,
pero sabía que ya no tenía a dónde correr. Yo, he hecho lo que creía mejor para el negocio, respondió con dificultad, evitando la mirada directa de Isabel. La mujer, sin inmutarse, dio un paso más cerca, dejando claro que no había lugar para excusas. ¿Y creías que humillar a tus empleados era lo mejor? ¿Creías que despedir a un joven por un simple acto de bondad era lo correcto? Preguntó, con un tono que, aunque bajo, resonaba en cada rincón de la tienda. Rodríguez no supo qué responder. El silencio en la tienda se volvió aún más denso. Isabel lo observaba con una mezcla de decepción y desdén. Para ella, las acciones de Rodríguez habían sido más que una mala gestión, habían sido una traición a los principios de humanidad y justicia que su familia había defendido por generaciones. Esto no es solo una tienda, continuó Isabel. Esta tierra, este lugar, ha sido parte de mi familia durante décadas. Y me duele ver en qué lo has convertido. Hoy, tu tiempo aquí ha terminado. Rodríguez abrió la boca para protestar, pero Isabel lo interrumpió con un gesto rápido de la mano. Ya no eres bienvenido aquí. A partir de hoy, estás despedido. Y no solo eso, quiero que salgas de mi propiedad inmediatamente. No permitiré que sigas haciendo daño a la gente de este pueblo. La autoridad en su voz no dejó lugar a dudas. Rodríguez, sin opción alguna, asintió con la cabeza, derrotado. Su poder se desmoronaba frente a los ojos de todos. Pablo observaba desde la esquina, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Por fin, el tirano que había controlado sus vidas con puño de hierro estaba siendo despojado de su posición. Rodríguez salió de la tienda con la cabeza baja, mientras los pocos clientes que estaban allí lo miraban sin compasión. El pueblo, que alguna vez lo temió, ahora lo veía como lo que realmente era, un hombre quebrado, sin autoridad ni respeto. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Isabel volvió su atención a Pablo, quien la observaba con cautela desde su lugar en la tienda. El momento que había temido y esperado a la vez había llegado. Tú debes de ser Pablo, dijo, con una leve sonrisa en los labios. Pablo asintió, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. No sabía qué esperar de ese encuentro, pero algo en la mirada de Isabel le transmitía calma. He escuchado sobre ti, continuó ella. Y he escuchado que fuiste despedido por un acto de bondad, algo que aprecio profundamente. Pablo no supo qué decir. Agradecía sus palabras, pero la intensidad del momento lo mantenía en silencio. A partir de hoy, la tienda será administrada de manera diferente, dijo Isabel. Y quiero que formes parte de eso. Personas como tú son las que necesitamos, no solo aquí, sino en todo el pueblo. Gente que no tiene miedo de hacer lo correcto, incluso cuando otros te humillan por ello. Pablo, sorprendido por la oferta, no pudo más que asentir. La sensación de alivio que lo invadió fue indescriptible. Por primera vez en días, sentía que el mundo volvía a ponerse a su favor. Lo que había comenzado como una humillación pública, ahora se transformaba en una oportunidad. Acepto, dijo finalmente, con la voz firme. Isabel asintió, satisfecha. Bien. Entonces, trabajaremos juntos para cambiar las cosas. Este pueblo necesita más justicia y menos arrogancia. Y estoy segura de que, con personas como tú, podremos lograrlo. Con esas palabras, el futuro de Pablo y del pueblo comenzó a trazarse de una manera completamente nueva. El poder había cambiado de manos, y con él, la esperanza de un futuro más justo y compasivo para todos. Con Rodríguez fuera de la tienda, el ambiente en el pueblo cambió rápidamente. Lo que alguna vez fue un lugar de tensión y temor se convirtió en una fuente de esperanza. Los habitantes, que habían soportado en silencio las injusticias del antiguo dueño, ahora miraban hacia el futuro con renovada energía. Pablo, por su parte, había aceptado con gratitud la oferta de doña Isabel. Sabía que este nuevo papel implicaba responsabilidades que no había asumido antes, pero estaba decidido a demostrar que estaba a la altura de las expectativas.
Los días posteriores al despido de Rodríguez fueron caóticos pero emocionantes. Isabel, con su estilo sereno pero firme, comenzó a implementar cambios en la tienda. Las reglas rígidas y autoritarias que Rodríguez había impuesto desaparecieron rápidamente, reemplazadas por un ambiente de colaboración y respeto mutuo. Las reuniones con los empleados se volvieron frecuentes, y cada voz fue escuchada, algo que jamás había sucedido bajo el régimen anterior. Pablo, ahora en un rol de mayor responsabilidad, notaba cómo su vida comenzaba a transformarse junto con la tienda. El respeto que sentía de sus compañeros le daba una nueva sensación de propósito. Ya no era solo el joven que pasaba productos por el escáner, ahora era parte fundamental de una tienda que, de alguna manera, reflejaba la justicia que tanto había anhelado. Una tarde, mientras organizaba el nuevo inventario en el almacén, Ana apareció en la tienda. Desde aquel fatídico día en que Pablo fue despedido, habían intercambiado pocas palabras. Aunque ella le estaba inmensamente agradecida, siempre había sentido una especie de culpa por lo que había sucedido. Su vida también había cambiado desde entonces, ya que doña Isabel había decidido ayudarla con alimentos y asegurar que sus hijos nunca más pasaran hambre. Pero algo más inquietante la impulsaba a hablar con Pablo. «Hola, Pablo», saludó Ana con una sonrisa tímida, sosteniendo a su hija pequeña en brazos. «Quería agradecerte de nuevo, por lo que hiciste por mí aquel día». Pablo la miró sorprendido pero contento de verla. Había notado su ausencia, aunque no había querido presionarla para hablar. Siempre había imaginado que ella, al igual que él, había estado procesando todo lo que sucedió. «Ana, no tienes que agradecerme nada. Hice lo que cualquiera hubiera hecho», respondió, intentando quitarle importancia a su acto. Sin embargo, Ana lo observó con ojos serios. Sabía que no era cierto. No cualquiera hubiera dado ese paso, y menos arriesgar su empleo en el proceso. «No, Pablo, no todos habrían hecho lo que hiciste. Y por eso, siempre te estaré agradecida. Mis hijos y yo hemos tenido una oportunidad que antes ni siquiera podía imaginar». El silencio entre ellos fue breve, pero cargado de significado. Pablo sintió que las palabras de Ana le llegaban al alma. Todo el sacrificio, la humillación y el miedo que había sentido parecían disiparse ante esa simple frase. Lo que había perdido en aquel momento lo había ganado de una forma mucho más profunda. «Me alegra que estén bien», respondió finalmente, notando cómo su voz adquiría un tono de tranquilidad que no había sentido en semanas. Ana se acercó un poco más, y Pablo notó el cansancio en su rostro, pero también una determinación renovada. El cambio que ambos habían experimentado no era solo material, había algo más en juego, una fuerza invisible que los conectaba en sus respectivas luchas. «Escuché que doña Isabel te ha dado un nuevo puesto», comentó Ana, cambiando ligeramente el tema, pero manteniendo la intensidad de la conversación. Pablo asintió, sin ocultar la satisfacción que sentía por su nueva posición. «Sí, las cosas han cambiado bastante desde que ella regresó. Es diferente trabajar para alguien que realmente se preocupa por el bienestar de los demás». Ana lo miró fijamente por unos segundos antes de continuar. «Me alegra escuchar eso. Siempre supe que merecías algo mejor». Los dos se quedaron en silencio por unos momentos, antes de que Ana decidiera despedirse y regresar a casa con sus hijos. Pablo la vio alejarse, sabiendo que, aunque sus caminos habían estado entrelazados por la injusticia que ambos sufrieron, ahora cada uno tenía una nueva oportunidad de seguir adelante. Con el paso de las semanas, la tienda empezó a prosperar de una forma que nadie había anticipado. Los clientes, que antes evitaban el lugar debido a la mala reputación de Rodríguez, comenzaron a regresar poco a poco, atraídos no solo por los productos, sino por el ambiente acogedor que Isabel y Pablo habían cultivado. Los empleados trabajaban con una nueva motivación, sabiendo que sus esfuerzos eran valorados, y los días oscuros bajo el mando de Rodríguez parecían desvanecerse en la memoria colectiva del pueblo. Isabel observaba todo con detenimiento, pero desde la distancia. Sabía que su presencia era necesaria para poner las cosas en orden,
pero también comprendía que, para que la tienda prosperara realmente, necesitaba confiar en las personas que estaban a cargo. Y había decidido que Pablo era la persona indicada para liderar ese cambio. El tiempo le dio la razón. A medida que los meses pasaban, el impacto de la justicia que Isabel había impuesto se sentía en todo el pueblo. Las cosas cambiaban para mejor y la tienda se convertía en un símbolo de esa transformación. Pablo, por su parte, nunca olvidó de dónde venía ni las lecciones que había aprendido en el proceso. Sin embargo, había algo más que lo mantenía inquieto, una conversación pendiente que necesitaba tener con Isabel. Sabía que su historia no había terminado. Un día, después de cerrar la tienda, decidió buscarla. La encontró en su casa, sentada en el porche, observando el atardecer con una expresión tranquila. «Doña Isabel, ¿podemos hablar un momento?», preguntó Pablo, acercándose con cautela. Ella lo miró con amabilidad y asintió, invitándolo a sentarse a su lado. «Claro, Pablo. ¿Qué tienes en mente?». Pablo, que siempre había sentido respeto por Isabel, ahora también sentía una admiración profunda. La forma en que había manejado la situación con Rodríguez, la manera en que había transformado la tienda y, más importante, su capacidad para hacer justicia sin perder la humanidad, lo habían marcado. «Quería agradecerle de nuevo por todo lo que ha hecho por mí, por la tienda, por el pueblo, pero también quería preguntarle algo», comenzó Pablo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Isabel lo miró con curiosidad. «Dime. Usted podría haber hecho muchas cosas para castigar a Rodríguez, pero eligió un camino diferente. Quería saber por qué». La pregunta de Pablo no era solo por curiosidad, sino por una necesidad de entender el pensamiento detrás de las acciones de Isabel. Isabel sonrió, su mirada perdida en el horizonte mientras las últimas luces del día se apagaban. «La justicia no siempre es castigar, Pablo. A veces, la mejor manera de arreglar lo que está mal es mostrarle a los demás que hay una mejor forma de hacer las cosas. Castigar a Rodríguez hubiera sido fácil, pero cambiar la tienda, transformar el ambiente y darle a personas como tú la oportunidad de hacer el bien es mucho más poderoso». Pablo asintió, entendiendo por fin la profundidad de las palabras de Isabel. Había aprendido una lección valiosa: el verdadero poder no está en aplastar a los demás, sino en levantar a quienes lo merecen. Esa noche, mientras volvía a su casa, Pablo sintió una calma interna que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el futuro aún traería desafíos, pero con el ejemplo de Isabel y el apoyo de las personas que lo rodeaban, estaba listo para enfrentarlos. El tiempo transcurría con una calma inusual en el pueblo. Pablo había asumido su nuevo rol con confianza renovada, y la tienda, ahora bajo la tutela de doña Isabel, funcionaba como un ejemplo de justicia y equidad. Sin embargo, aunque el ambiente parecía haber encontrado un equilibrio, Pablo no podía sacudirse una sensación persistente de inquietud. Había alcanzado mucho más de lo que imaginaba, pero algo dentro de él seguía cuestionando su lugar en todo aquello. La tarde era tranquila, y el calor del día comenzaba a disiparse con la brisa suave que recorría las calles. Mientras cerraba la tienda después de un largo día de trabajo, Pablo sintió una sombra familiar detrás de él. Al girarse, vio a Ana de pie, observándolo con una mezcla de determinación y algo que no lograba descifrar. Desde aquel día en que hablaron brevemente en la tienda, habían intercambiado palabras cordiales, pero ahora parecía que había algo más que ella necesitaba decir. «Ana, qué bueno verte», dijo Pablo con una sonrisa. Aunque su tono era amistoso, pudo notar la seriedad en el rostro de Ana. Ella dio un paso adelante, sin apartar la mirada de sus ojos. «He estado pensando mucho en lo que sucedió», empezó, con una voz que denotaba algo más que gratitud. «Y aunque siempre te estaré agradecida por lo que hiciste, no puedo dejar de sentir que tú has cargado con algo que también es mío». Pablo frunció el ceño, sin entender del todo a qué se refería.
Había aceptado su destino, enfrentado las consecuencias de sus decisiones y seguido adelante, pero algo en el tono de Ana le indicaba que ella no había cerrado esa etapa por completo. Ana, no necesitas sentirte responsable por lo que pasó, respondió suavemente. Tomé mis decisiones porque creí que era lo correcto, y nunca he lamentado lo que hice. Ana lo escuchó, pero no parecía convencida. Había un brillo en sus ojos, una lucha interna que ahora salía a la superficie. Lo sé, Pablo. Lo sé. Pero no se trata solo de lo que pasó ese día. Tú perdiste tu trabajo, tu estabilidad, todo por un simple acto de bondad. Y aunque Isabel corrigió muchas cosas, no puedo evitar sentir que tú y yo seguimos conectados por esa injusticia. Las palabras de Ana resonaron en el aire, y por un momento, ambos se quedaron en silencio. Pablo la miró con más atención, dándose cuenta de que, aunque las cosas parecían haberse resuelto en la superficie, las cicatrices emocionales seguían ahí. Tanto él como Ana habían sido heridos por las acciones de Rodríguez, pero habían asumido diferentes cargas. Quizá ambos llevamos más peso del que creemos, dijo Pablo finalmente, sintiendo que lo que Ana decía era cierto. Ana bajó la mirada por un momento, reflexionando sobre lo que había dicho. En el fondo, ambos sabían que lo que había ocurrido en esa tienda no solo fue un incidente aislado, había sido el detonante de una serie de decisiones que, aunque los habían llevado a un lugar mejor, también los había marcado para siempre. Rodríguez destruyó mucho más que una tienda con sus acciones, murmuró Ana, levantando la cabeza. Nos dejó a ambos con cicatrices que todavía estamos aprendiendo a sanar. Tú perdiste algo importante, y yo sentí la culpa de haber sido parte de ese momento. Pero no quiero que eso nos defina. Pablo la escuchó con atención. La idea de que estaban unidos por algo más que una simple transacción en la caja resonaba en su interior. Había algo en la verdad de sus palabras que no podía ignorar. No se trataba solo de justicia, sino de la forma en que ese episodio había alterado sus vidas, obligándolos a mirar el mundo de una manera diferente. Tienes razón, admitió Pablo, sintiendo que una parte de él finalmente aceptaba lo que no había querido enfrentar. No podemos dejar que lo que pasó ese día nos controle para siempre. Ana asintió lentamente, como si el simple hecho de hablar sobre ello le quitara un peso de encima. El silencio que se instaló entre ellos ya no era incómodo, sino liberador. Ambos sabían que no había más que decir sobre el pasado. Lo que quedaba ahora era mirar hacia adelante. Gracias por escucharme, Pablo. Creo que necesitaba decir todo esto para seguir adelante. Pablo sonrió levemente, asintiendo. Siempre estaré aquí para escucharte, Ana. Después de un último intercambio de miradas, Ana se despidió y se fue, dejando a Pablo solo frente a la tienda. El viento frío de la tarde acariciaba su rostro, y mientras cerraba la puerta detrás de él, sintió que una nueva etapa había comenzado. La conversación con Ana lo había hecho darse cuenta de que, aunque su vida había dado un giro positivo, aún tenía que aprender a reconciliarse con los eventos del pasado. A medida que los días pasaban, Pablo comenzó a notar cómo las pequeñas acciones de justicia y bondad que Isabel había sembrado empezaban a florecer en el pueblo. Las relaciones entre los vecinos parecían haber cambiado, y la tienda, que alguna vez fue un símbolo de control y poder, se había transformado en un lugar donde las personas se sentían valoradas. El cambio no había sido solo físico, sino emocional. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en la oficina, Isabel entró con una sonrisa en el rostro. Había estado supervisando los últimos cambios en la tienda, y su mirada transmitía satisfacción. Pablo, quiero hablar contigo, dijo mientras tomaba asiento frente a él. Pablo dejó de lado lo que estaba haciendo y la miró con atención. A pesar de todo lo que habían logrado, siempre sabía que Isabel tenía algo más bajo la manga. Nunca dejaba de sorprenderlo con sus decisiones. Has hecho un trabajo excepcional aquí, Pablo. Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado en tan poco tiempo, empezó ella, sin rodeos. Pablo sintió una mezcla de orgullo y humildad al escuchar sus palabras.
Había trabajado duro, pero también sabía que el apoyo de Isabel y de la comunidad había sido fundamental. Gracias, doña Isabel. No podría haberlo hecho sin usted y sin el equipo que hemos formado. Ella lo miró con una leve sonrisa, como si estuviera a punto de revelar algo importante. Eso es precisamente lo que quiero hablar contigo. He estado pensando mucho en el futuro de esta tienda y he llegado a una conclusión. Creo que es hora de que tomes un papel aún más importante. Pablo frunció el ceño, sin estar seguro de lo que Isabel quería decir. ¿Un papel más importante? ¿Qué significa eso? Isabel se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Quiero que seas el nuevo dueño de la tienda. Quiero que la manejes como tu propio negocio. Las palabras de Isabel cayeron como un rayo. Pablo, atónito, no supo qué decir al principio. Había pasado de ser un simple empleado despedido a la posibilidad de convertirse en el dueño de todo lo que había trabajado. Era un giro que jamás hubiera anticipado, pero al mismo tiempo no podía negar que era lo correcto. Doña Isabel, no sé qué decir. Ella sonrió de nuevo, esta vez más cálida. No tienes que decir nada ahora, Pablo. Solo piénsalo. Sé que esta tienda será aún mejor bajo tu mando. Pablo, todavía procesando la magnitud de la oferta, asintió lentamente. Las palabras se le atascaban en la garganta, pero sabía que, de algún modo, había llegado el momento de asumir una responsabilidad aún mayor. Isabel se levantó, dejándolo solo con sus pensamientos. El peso de la decisión que debía tomar ahora recaía sobre sus hombros, pero por primera vez en mucho tiempo estaba listo para cargarlo. Pablo pasó la noche en vela, incapaz de dejar de pensar en la oferta de doña Isabel. La propuesta de convertirse en el dueño de la tienda lo había dejado perplejo, no solo por la magnitud de la oportunidad, sino también por el peso que esa responsabilidad conllevaba. Sabía que aceptarla cambiaría su vida para siempre, pero al mismo tiempo, una parte de él se preguntaba si realmente estaba listo para asumir algo tan grande. Cuando el sol despuntó en el horizonte, Pablo salió de su casa y se dirigió hacia la tienda, como lo había hecho tantas veces antes. El aire fresco de la mañana lo ayudó a despejarse, aunque sus pensamientos seguían girando en torno a la decisión que debía tomar. Las calles aún estaban vacías, el silencio del pueblo temprano en la mañana le daba la calma que necesitaba para reflexionar. Al llegar a la tienda, abrió la puerta con una sensación extraña, sabiendo que ese espacio podría convertirse pronto en su responsabilidad total. Todo lo que había ocurrido en ese lugar, la injusticia de Rodríguez, el acto de bondad que lo llevó a perder su empleo, el regreso de Isabel, confluía ahora en una única decisión. Se dirigió a la oficina en la parte trasera y se sentó en el escritorio, observando los documentos y la administración de la tienda como si los viera por primera vez. La propuesta de Isabel le parecía surrealista, pero a la vez, cada detalle en ese lugar ahora tenía un significado distinto. Cada estante, cada producto, cada empleado era parte de un engranaje más grande que él mismo había ayudado a mantener en marcha. A media mañana, Isabel llegó a la tienda. Su presencia siempre traía consigo una autoridad tranquila, y Pablo la recibió con una sonrisa que ocultaba el mar de pensamientos que lo invadía. «Pablo, ¿has pensado en lo que hablamos ayer?», preguntó Isabel, directa, como siempre. Pablo respiró hondo antes de responder. Sabía que no podía postergar más la decisión, y aunque aún sentía el peso de la incertidumbre, también había llegado a una conclusión. «Lo he pensado, doña Isabel», empezó, manteniendo el contacto visual. «Y estoy listo. Quiero aceptar su oferta». Isabel lo miró con satisfacción, asintiendo lentamente. «Sabía que dirías eso, Pablo. Desde que te vi enfrentarte a la injusticia de Rodríguez, supe que tenías algo especial. Esta tienda necesita a alguien como tú, que comprenda lo que significa hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Pablo se sintió profundamente conmovido por sus palabras. La idea de que alguien como Isabel creyera tanto en él era una sensación abrumadora,
pero también gratificante. Había pasado de ser un simple empleado a una figura clave en la transformación del pueblo, y ahora tenía la oportunidad de liderar algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginó. No voy a decepcionarla, dijo con firmeza, sintiendo cómo la seguridad volvía a su voz. Isabel sonrió, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Lo sé. Y recuerda que no estarás solo en esto. Siempre estaré aquí para apoyarte cuando lo necesites. Con esas palabras, la tienda oficialmente pasaba a manos de Pablo. Aunque Isabel seguía presente, le dejaba el control y la confianza para tomar las riendas. La noticia de que Pablo se convertiría en el nuevo dueño corrió rápidamente por el pueblo, y la reacción fue unánime, todos lo celebraron. Para los habitantes, era un símbolo de que el cambio real había llegado. Días después, mientras Pablo comenzaba a asumir su nuevo rol, Ana regresó a la tienda. Esta vez, su rostro no mostraba las sombras del pasado, sino una expresión de alivio y esperanza. Se había enterado de la noticia, y aunque sus caminos habían tomado direcciones diferentes, sabía que lo que estaba ocurriendo era un triunfo no solo para Pablo, sino para todos aquellos que habían sido pisoteados por el poder de Rodríguez. Me enteré de que ahora eres el dueño de la tienda, dijo Ana, con una sonrisa cálida. Pablo la miró y asintió. Ambos sabían lo que esa tienda representaba. Para Pablo, era el lugar donde había perdido todo y, al mismo tiempo, el lugar donde lo había recuperado. Para Ana, era el escenario de su propia lucha, donde había sido testigo de la bondad que había cambiado su vida y la de sus hijos. Sí, parece que las cosas han cambiado mucho desde aquel día, respondió Pablo, con una risa leve. No puedo creer cómo todo ha dado un giro. Ana se acercó un poco más, su mirada llena de comprensión. Has trabajado duro para llegar aquí. Esto es solo el principio. Pablo asintió, sabiendo que ella tenía razón. Aunque había alcanzado un punto crucial en su vida, el verdadero desafío apenas comenzaba. Ser dueño de la tienda no solo implicaba administrar un negocio, sino también mantener los valores que habían llevado a ese cambio. Durante las siguientes semanas, Pablo se dedicó por completo a la tienda. Organizó nuevas estrategias, trabajó de cerca con los empleados, y poco a poco la tienda se fue convirtiendo en algo mucho más que un simple negocio. Se transformó en un lugar donde la comunidad podía confiar, donde las personas sabían que serían tratadas con dignidad y respeto. Isabel, mientras tanto, se retiró lentamente a la sombra, permitiendo que Pablo tomara el control total. Aunque seguía siendo una presencia en el pueblo, observaba con orgullo cómo su legado era continuado por alguien que realmente valoraba la justicia y la humanidad. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Pablo salió de la tienda y se detuvo en la entrada, observando cómo las personas caminaban por las calles, con sus compras en mano y sonrisas en los rostros. La tranquilidad que se sentía en el pueblo era palpable. El caos y el miedo que alguna vez habían dominado ese lugar se habían desvanecido, reemplazados por una sensación de bienestar que nunca antes había experimentado. En ese momento, Pablo supo que había encontrado su lugar en el mundo. La tienda ya no era solo un trabajo, era el reflejo de todo lo que él creía. Era el símbolo de que el cambio era posible, incluso en los momentos más oscuros. Todo lo que había ocurrido, desde la injusticia de su despido hasta el regreso de Isabel, lo había preparado para esto. Al anochecer, mientras cerraba las puertas de la tienda por última vez ese día, sintió una paz interna que nunca antes había experimentado. El futuro era incierto, pero por primera vez en su vida, sabía que podía enfrentarlo sin miedo. Había superado las pruebas más duras y había salido fortalecido de ellas. Y, lo más importante, había aprendido que, en la vida, la verdadera justicia no siempre viene de grandes actos, sino de las pequeñas decisiones diarias que hacemos para mejorar el mundo a nuestro alrededor. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones y giros inesperados. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario para compartir tu opinión. Nos encantaría saber qué piensas.
Nos vemos en la próxima aventura.